Ella me salvó primero. Nunca lo olvidé. Así que cuando una sala llena de gente vio a un hombre faltarle el respeto, no me estremecí, no grité, no armé un escándalo. Simplemente me quedé a su lado, firme, presente y absolutamente seguro, porque eso fue lo que ella me enseñó que parecía el amor. Pero antes de aquella noche, antes de aquella sala, antes de aquel hombre, existió una versión de mí tan vacía por dentro que había dejado de creer que alguien pudiera llegar a verme de verdad. Y casi tenía razón. Casi. 6 años. Ese fue el tiempo que cargué con todo aquello antes de que alguien lograra atravesar mi fachada. Tenía un buen trabajo, buenos amigos, una vida que desde fuera parecía perfectamente construida. Lo que nadie veía era la mesa de la cocina a las 2 de la madrugada. La incapacidad de levantarme. Los 6 años de estar a punto de pedir ayuda y nunca hacerlo. Más tarde, mi médico lo llamaría depresión de alto funcionamiento, una forma clínica de decir que te estás desmoronando de una manera tan silenciosa que resulta fácil de ignorar para todos, incluso para ti mismo. Yo creía que ocultarlo era fortaleza. No lo estaba manejando. Solo me había vuelto experto en quebrarme por dentro sin que nadie lo notara. Y entonces, un martes por la noche, una mujer entró en un bar de jazz, arruinó mi camisa y pronunció 4 palabras que hicieron añicos 6 años de silencio. Quiero dejar algo claro sobre el derrame. No fue un accidente delicado. No fue de esos pequeños percances que limpias con una servilleta y olvidas al instante. Fue un desastre absoluto, espectacular, ejecutado con una entrega admirable. El trompetista tocó una nota que ella no vio venir. La copa salió disparada de su mano con auténtica determinación y todo el contenido aterrizó sobre mi camisa blanca con el entusiasmo de algo que había esperado toda su vida para hacer exactamente eso. Yo miré hacia abajo. Ella también. El bartender levantó la vista con la expresión de un hombre que ya lo ha visto todo y aún así consigue sorprenderse. Un desconocido, 3 taburetes más allá, soltó un sonido de sincera compasión. Ella se disculpó 5 veces en 8 segundos. Luego agarró todas las servilletas de cóctel que encontró a su alcance y empezó a presionarlas contra mi pecho con la desesperación concentrada de alguien que intenta practicar cirugía de emergencia sobre una persona a la que acaba de disparar accidentalmente. Para, dije. Por favor. Lo estás empeorando. Se detuvo. Observó el desastre con una honestidad tranquila, sin apartar la mirada. Pareces alguien que perdió una pelea contra un merlot, dijo. Y me reí. No esa versión calculada y socialmente correcta que llevaba 6 años ofreciendo al mundo. Una risa real, nacida desde algún lugar profundo y llegando a mi rostro antes de que pudiera detenerla. La risa de alguien que había olvidado que todavía era capaz de hacerlo. Ella se sentó en mi mesa. Sin invitación. Sin el menor rastro de vergüenza. Siento que lo mínimo que puedo hacer, dijo con total seriedad, es acompañarte mientras haces duelo por tu camisa. Era una buena camisa, respondí. Lo era, confirmó con solemne sinceridad. Una verdadera tragedia. Encenderé una vela en su honor. Al otro lado de la barra, el bartender rellenó una copa fingiendo que no escuchaba. Y en algún momento, en medio de mi segunda carcajada, me di cuenta de que no había mirado el teléfono ni una sola vez desde que ella se sentó. Entonces inclinó ligeramente la cabeza y me observó, directamente, con atención, como si estuviera leyendo algo escrito entre mis cejas. Tienes cara de estar en otro lugar por completo, dijo. ¿Dónde te fuiste? Algo se movió dentro de mi pecho. Algo antiguo, algo que llevaba demasiado tiempo sin ser examinado. No sé por qué le dije la verdad. Tal vez fue la luz tenue. Tal vez fue la forma en que preguntó. Como si realmente quisiera conocer la respuesta, no por cortesía, sino como una auténtica búsqueda del paradero emocional de otro ser humano. O quizás simplemente porque había destruido mi camisa y ya habíamos superado cualquier formalidad. Fuera cual fuera la razón, abrí la boca. Y 6 años de silencio comenzaron a derrumbarse. Se llamaba Priya Anand. Hablamos durante 2 horas. Escuchaba de una manera casi física, como si se inclinara hacia mí con todo su ser, recibiendo de verdad cada palabra en lugar de esperar su turno para hablar. En algún momento me robó 3 de mis papas fritas sin pedir permiso. No la detuve. Extrañamente, aquello se sintió como lo más normal que me había pasado en años. Cuando por fin me quedé sin palabras, dijo en voz baja. Creo que llevas encima algo muy pesado y te has convencido de que no pesa en absoluto.
Cargué con esa frase durante 6 meses. Le di vueltas una y otra vez, como quien gira una piedra entre las manos para descubrir que se esconde debajo. Volvimos a vernos. Y luego otra vez. Poco a poco, y después de golpe. Priya hizo imposible que siguiera escondiéndome, no mediante presión, sino creando un espacio tan seguro que mi vieja armadura empezó a sentirse innecesaria. Empecé a decir hoy me está costando en lugar de estoy bien. Ella respondía, dime qué necesitas, y lo decía en serio cada vez. Entonces, una noche, entre comida para llevar y una película que ninguno de los dos estaba viendo realmente, dejó el tenedor sobre la mesa. ¿Alguna vez has pensado en hablar con alguien? Un profesional. La miré. No porque haya algo malo en ti. Su voz era tranquila, firme, sin el menor rastro de lástima. Sino porque creo que mereces un apoyo que esté a la altura de todo lo que cargas. Llevaba 6 años a punto de pedir esa cita. Esta vez la pedí. 4 días después. Y no la cancelé. Nos casamos en una clara tarde de octubre. Llevaba una camisa blanca. Priya pensó que era la decisión más graciosa que había tomado en toda mi vida. Caminó hacia el altar, llegó junto a mí, me observó de arriba abajo y lo primero que me susurró fue: una elección atrevida con la camisa, Delany. Estuve peligrosamente cerca de arruinar mi propia boda de la risa. Después de eso pensé que la parte más difícil ya había quedado atrás. Pensé que nos habíamos ganado aguas tranquilas. Me equivocaba. Porque la primavera pasada, en lo que debía haber sido la mejor noche de la vida profesional de Priya, apareció un hombre que me recordó exactamente por qué estaba allí. La gala se celebró en un hotel del centro que entendía perfectamente lo que era: candelabros que imponían respeto, camareros que se deslizaban como agua y la electricidad de una sala llena de personas que habían hecho algo digno de celebrarse. Priya iba a recibir un reconocimiento por el que había trabajado durante años. Yo estaba cerca del borde del salón observándola, con aquel vestido dorado, hablando con un grupo de 5 personas inclinadas hacia ella con total atención, y pensé, no por primera vez. Destruiría el mundo entero por esa mujer. La noche transcurría de maravilla. Hasta que lo vi. Elliot Graves. Socio principal de una firma competidora. 50 y tantos años, un bronceado agresivo y esa clase específica de seguridad que no nace de los logros, sino de haber pasado toda una vida entrando en habitaciones que jamás le dijeron que no. Llevaba casi una hora orbitando alrededor de Priya y no tenía idea de que yo lo estaba observando. Noté la forma en que le tocaba el codo al reírse, apenas demasiado familiar, apenas demasiado prolongado. La manera en que se colocaba entre ella y el resto del grupo, cerrando lentamente el paréntesis. La postura de Priya lo decía todo: educada, reservada, manejando una situación que no había invitado y de la que no podía simplemente alejarse. Lo estaba tolerando. No le estaba dando la bienvenida. Dejé mi copa sobre una mesa y empecé a caminar hacia ellos. Apoyé una mano en la parte baja de su espalda, no como una declaración, sino como una presencia. Estoy aquí. No estás sola en esto. Los ojos de Priya encontraron los míos y el alivio en ellos fue silencioso y real, desapareciendo casi al instante para dar paso a la calidez. Marcus. ¿Recuerdas que te hablé de Elliot? Claro. Le tendí la mano. Un gusto conocerte. La estrechó con firmeza, exactamente como esperaba. Declarando territorio. Tu esposa es extraordinaria. No dejo de decirle que desperdicia su talento en trabajos de restauración. Ella no estaría de acuerdo, respondí con amabilidad. Y tendría razón. Algo cambió en su expresión. Sus ojos volvieron hacia Priya y luego bajó la voz al tono que algunos hombres utilizan cuando quieren fabricar una falsa intimidad en una habitación llena de gente. Una mujer como Priya, debes tener las manos llenas solo para seguirle el ritmo. El aire cambió. Varias personas alrededor lo escucharon. Priya se quedó inmóvil a mi lado, con esa quietud que esconde una ira auténtica debajo, perfectamente contenida. Todos mis instintos gritaban: responde. Ahora. Haz que esto termine de una vez. Pero esperé. Porque algo, un conocimiento profundo y ganado con esfuerzo sobre la mujer que tenía a mi lado, me dijo que esperara. Priya se volvió hacia él. No levantó la voz. No hubo rubor de ira. Hubo algo mucho más devastador, una compostura tan absoluta que parecía bajar varios grados la temperatura del aire entre ellos. Elliot. Solo su nombre.
suave como una puerta cerrándose. He apreciado sinceramente haber trabajado contigo en el pasado. Precisamente por eso voy a ser directa en lugar de limitarme a ser educada. El círculo a nuestro alrededor quedó en silencio. La forma en que me has hablado esta noche no es profesional ni apropiada. Estoy aquí con mi esposo, en un evento que reconoce un trabajo del que me siento orgullosa. Y me gustaría disfrutar el resto de la velada sin tener que manejar tu comportamiento. Graves tomó aire. Un error costoso. No necesito que me consideres extraordinaria, continuó ella, sin elevar jamás la voz por encima de un tono conversacional. Necesito que me trates como tratarías a cualquier otro colega en esta sala. Nada más. Solo estaba haciéndote un cumplido. Me estabas convirtiendo en un objeto de conversación, dijo ella. Y hay una diferencia. Tomó mi mano. Luego volvió la mirada hacia el resto del grupo. Había terminado, no porque él hubiera acabado de hablar, sino porque ella había decidido que así fuera, y esa decisión era absoluta. El círculo entero soltó el aire contenido. Dos mujeres intercambiaron una mirada que contenía una conversación completa. Un hombre al que no conocía sintió una sola vez, en silencio. Grave se acomodó la chaqueta, recompuso el rostro hasta darle algo parecido a la dignidad y ejecutó lo que claramente pretendía que fuera una salida elegante e indiferente. Caminó directamente contra un camarero que llevaba una bandeja repleta de copas de champán. El estruendo fue magnífico. Cristal, desastre y un breve silencio perfecto antes de que la sala procesara lo que acababa de ocurrir. El champán cayó sobre su traje en una cascada absoluta y despiadada. El camarero se disculpó de inmediato, con impecable profesionalismo, lo que hizo que todo fuera infinitamente peor. Ahora un chico de 22 años con pajarita estaba secándole el brazo con servilletas de cóctel delante de todo el mundo. Priya apretó mi mano una sola vez. Yo mantuve la vista al frente y no revelé absolutamente nada. Esperé hasta llegar al pasillo. Una integrante de la junta directiva nos encontró cerca de la mesa de postres, mirada aguda, esa autoridad relajada de alguien que lleva décadas leyendo habitaciones y entendiendo a las personas antes de que hablen. Se inclinó hacia Priya. Eso tuvo clase. Muchísima clase. Luego me miró a mí. Y lo del champán no estaba planeado, supongo. Pero el momento fue sinceramente sublime. Estas cosas pasan, respondí con considerable compostura. Priya soltó a mi lado un sonido que definitivamente no era una risa. La mujer paseó la mirada entre ambos con una diversión silenciosa. Después añadió, ya más seria. Te quedaste ahí y dejaste que ella manejara la situación. La mayoría de los hombres habrían hecho que todo girara en torno a ellos. Ella no necesitaba que yo lo resolviera, dije. Necesitaba que estuviera allí. Hubo una pausa. Luego un lento asentimiento. El gesto de alguien archivando algo de forma permanente en su memoria. Eso, dijo en voz baja, lo es todo. El camino a casa fue silencioso al principio. Las luces de la ciudad se deslizaban sobre el rostro de Priya, doradas, luego blancas, luego la oscuridad entre los faroles, que se sentía como una respiración pausada. Gracias, dijo. Por no intervenir. Lo tenías bajo control. Lo sé. Hizo una pausa. Pero ayudó. Que estuvieras ahí ayudó. Luego añadió. ¿Viste su cara cuando cayó la bandeja? Apreté un poco más el volante. La vi. Y soy, dije cuidadosamente, un hombre adulto y muy maduro que no tiene absolutamente ningún comentario al respecto. Ella me miró. Yo seguí mirando la carretera. El semáforo se puso en rojo. Duramos 4 segundos. Luego ambos nos quebramos por completo, esa risa descontrolada, sin aire, con lágrimas cayendo y rebotando contra las ventanas del coche mientras te roba la respiración. Tuve que orillarme. 3 minutos enteros al costado de la carretera, incapaces de hablar, de respirar, de ser cualquier otra cosa que no fueran dos personas que acababan de atravesar algo juntas y habían encontrado en ello un rincón privado, tierno y absurdamente gracioso. Cuando por fin logramos calmarnos, Priya apoyó la cabeza sobre mi hombro. Afuera, la ciudad seguía adelante, indiferente a nosotros dos, estacionados a un lado, completamente desarmados. Te amo. Marcus Delany. Yo también te amo. Besé la parte superior de su cabeza. Esta noche estuviste magnífica. Hubo un instante de silencio. Los dos lo estuvimos, dijo ella.
Le sostuve la mano durante todo el resto del camino a casa. Pensé en el hombre que solía sentarse a las 2 de la madrugada en la mesa de la cocina, con las luces apagadas, convencido de que el peso que cargaba era permanente, estructural, exclusivamente suyo. Ese hombre no reconocería este coche. Ni a esta mujer. Ni esta vida. No reconocería a alguien capaz de detenerse al borde de la carretera riendo. A alguien que usó una camisa blanca en su propia boda como una broma privada. A alguien que aprendió, despacio, de manera imperfecta y con muchísima ayuda, que estar presente para otra persona es también una forma de fortaleza. Silenciosa, poco espectacular y mucho más difícil de lo que parece. Brilla no me salvó arreglándome. Me salvó sentándose sin invitación en mi mesa y preguntándome a dónde me había ido, y luego esperando de verdad la respuesta. Lo mínimo que puedo hacer, todos los días de mi vida, es permanecer a su lado bajo la luz. Simplemente ahí. Firme. Seguro. Suyo. Una semana después de la gala, encontré la camisa. No la de la gala, esa estaba perfectamente bien, limpia de tintorería y colgada en el armario sin ninguna historia que contar. Hablo de la original. La víctima del bar de jazz. La que empezó todo. No sé por qué todavía la conservaba. La había llevado de un apartamento a otro y a un matrimonio y a una vida completamente reconstruida, doblada en el fondo de un cesto de ropa como algo sobre lo que aún no estaba listo para decidir. Pero ahí estaba. Blanca, o lo que alguna vez había sido blanca. Si la sostenías en el ángulo correcto, bajo la luz adecuada, aún podías ver su fantasma. Una leve sombra de vino impregnada en la tela, silenciosa y permanente, como algunas cosas lo son. Me quedé en la puerta, sosteniéndola en alto. Esto ya no tiene arreglo, dije. Brilla estaba en la cocina. Apenas levantó la vista, esa mirada de medio segundo que siempre aparece justo antes de lo que va a decir, como si sus ojos despejaran espacio para ello. Tú tampoco, dijo. Me quedé allí un instante. Justo, respondí. Se secó las manos, caminó hacia mí sin prisa y tomó la camisa. La sostuvo como sostiene los edificios antiguos que le piden restaurar, buscando lo que fueron, lo que aún son. Luego sonrió. Esa pequeña sonrisa. La que vive cerca de la superficie, la que aparece sin aviso, la que todavía consigue desarmarme por completo incluso ahora. Bien, dijo suavemente. Me gusta más esta versión. Me besó en la mejilla, cálido, breve, el beso de alguien que sabe que habrá más y no está racionando el afecto, y luego llevó la camisa arruinada al basurero como si fuera simplemente lo siguiente que había que hacer. Para cuando llegó a la encimera ya estaba preguntando si queríamos probar el nuevo lugar en Norrerian Street o si por fin íbamos a volver al restaurante italiano al que siempre decíamos que regresaríamos y nunca lo hacíamos. Así, sin más. Una frase que reorganizó silenciosamente algo dentro de mí, pronunciada en el mismo aliento que los planes de cena. Como si ambas cosas fueran equivalentes. Como si así es simplemente lo que es un martes cuando tienes la suerte de construir una vida con la persona correcta. Entré en la cocina. Norrerian Street, dije. Ella levantó la mirada. Sonrió, esta vez la sonrisa amplia. Buena elección, dijo. Y eso, al final, es toda la historia. No la gala. No la oscuridad. Ni siquiera el bar de jazz, ni las 4 palabras, ni la camisa arruinada. Toda la historia es una tarde de martes. Una cocina cálida. Una mujer que tira tus ruinas a la basura y te pregunta qué quiere cenar, y que en la misma frase quiere decir que se queda. Que siempre se ha quedado. Eso es el matrimonio. Eso lo es todo. Si esta historia te llegó, suscríbete y compártela con alguien que entienda el amor en silencio.